Continuamos en Radio House, amigos oyentes, y saludos a todos los que nos ven por la web. Hoy es un día muy especial. Estamos con una de las figuras más importantes que ha tenido el fútbol de Honduras de todos los tiempos, sin lugar a dudas. Y vamos a seguir hablando de su etapa, de su carrera, una semana después de que anunció que ya no iba a seguir jugando al fútbol, pero nos ha dejado tantos recuerdos, tanto de qué hablar. Estimado Jacobo Hernández, Italia, después de lo que pasó con Olimpia, viene la etapa en Italia y tenemos unos datos también para David, a ver si recuerda varios de estas estadísticas que Jacobo nos ha preparado sobre David Suazo. Ya nos va a contar David Suazo cómo es esa llamada telefónica cuando le dicen prepara maletas, vas para Italia, vas para el Cagliari. No sé si conocías ese equipo, David. Vamos a hablar de esa parte. Debutó en Italia el 26 de septiembre de 1999 en el estadio San Elia en el empate 1-1 ante Venecia. Su primer técnico fue Oscar Washington Tavares, que fue quien observó. El actual técnico de Uruguay. Correcto. Ah, sí. Tercer lugar en el Mundial, correcto. Marcó su primer gol en la Serie A el 7 de mayo del 2000 en el estadio Leonardo Garilli en el empate 1-1 ante el Piacenza. En la temporada 2005-2006 marcó 22 goles y superó por un tanto al máximo de anotaciones Luigi Riva en el Cagliari, obtenido en los torneos 1969-1970. Pero en el caso del artillero italiano en aquel entonces eran 30 partidos, en tu caso eran 38 partidos. Con 4 goles fue el máximo anotador de sub-23 en las Olimpiadas en Sydney. Perdón, me metí en la parte de la Olimpiada. Y anotó sus últimos 2 goles en Italia el 28 de febrero del 2010 en el estadio Luigi Ferraris en Génova, que perdieron 3-4 lastimosamente ese partido ante el Bologna. Pero ahí tienes el total de goles también. El total de goles fueron 102 goles que anotaste con el Cagliari en 276 partidos que disputaste con el Cagliari. 102 goles. 102 Hay que goles. multiplicarlos por 40. A ver cuántos goles tendría en Liga Nacional. 40 o 50 más o menos para que. Al 20. Más o menos. Como está el dólar. Y más o menos. Un poco más, me parece. Anotó 3 en el Genoa. Estamos hablando que un total de 105 goles en Italia. Faltan los del Inter también. Faltan los del Inter. Los 8 del Inter. Fueron 8 con el Inter. Y vamos a hablar de esa etapa, David. Contanos un poco la primera noticia que se te da cuando te dicen te vas. Te vas al otro lado del charco. Aprendí italiano. No, la verdad que fue una anécdota porque fue mi hermano Nicolás que a él le mencionan que está un interés de un equipo italiano. Wow. Yo no, la verdad no sabía porque yo inclusive ni jugaba aquí, no jugaba mucho y ya se veía que tenía que ir a Italia y a la época ir a jugar a Italia era el máximo, o sea, nosotros lo mirabas por la televisión y decías, mirabas todas las figuras y todo que guau, no entendía. Cuando realmente me dicen, mira que es verdad, ya no lo podía creer. Cuando yo vuelo para Italia y me toca firmar. ¿Quién te acompaña, perdón? Me acompaña Osman Madrid y a la época Pablo Betancourt. Y cuando voy ahí, wow. Cuando me toca firmar, yo creo que me temblaba la mano, porque eran 5 años que tenía que hacer y yo dije, bueno, esos 5 años y después me regreso a Honduras. Y chao, están las cosas hechas. Y nunca pensé que al final pues iba a estar casi 14 años. O sea, la mitad de mi vida. Tal vez en ese momento no te percatabas, o sea, sabías que era importante, pero hoy viéndolo ya de otra forma, o sea, tal vez en ese momento no te percatabas de lo importante que fue ese traspaso. Nunca un hondureño había estado en Italia, Serie A, con tantos buenos jugadores, o sea, imagínate la emoción para todos en Honduras también. No, sí, la verdad que en el momento, pues, imagínate, un joven ingenuo, porque que jugaba al fútbol y que jugaba, pero no me daba cuenta de la magnitud de que esto contaba. Solo me acuerdo que salía en los periódicos, revistas y As Deportivo a la época, salía por todos lados, pero
la verdad No caías. No caía. Era un sueño. Sí, no caía. Voy a salir un poco de la parte técnica táctica, David. Contanos tu experiencia de empezar a aprender el italiano, un hondureño allá aprendiendo italiano, cómo te convivías en Italia, en Cagliari, en Cerdeña, en la isla de Cerdeña, tus amistades, quién fue un buen amigo ahí, un buen compañero que tú recuerdes que digas, este me ayudó mucho al principio, y vamos a hablar de esa novia que luego se convierte en tu señora esposa, madre de tus hijos. No, al inicio es difícil porque el italiano, pero ya el equipo me asigna un profesor en la cual pues yo estuve con el profesor 3 meses, después me aburrí y me fui así a lo que caía, porque ya de ir a clase a la zumba marumba, como decimos aquí. Ahí, bueno, al final se aprende, pero tal vez me costó un poquito más, pero al inicio fue importante y de a poquito, y después aprendí y bueno, es lo que te ayuda a estar en el ambiente. Después las comidas, que uno dice de frijoles a pasta, es un buen cambiamiento drástico. Los extrañaba entonces, la paelita. Sí, siempre, y cuesta, pero en esto pues allá el poquito que estuve, porque yo llegué cuando estaba Fabián O'Neill, estaba el ahora pues entrenador Diego López y Nelson Abejón, que eran los 3 uruguayos que estaban, y que ellos me ayudaron mucho a inserirme un poquito, porque me tuvieron ahí de a poquito, yo de a poquito le fui, y eso me ayudó. Seguramente eso no me hizo sentir tan solo, y eso la verdad que me ayudó, y me acerqué mucho más a lo que es las costumbres ahí. Mi novia, que ahora es mi señora, pues no es la... No digas. Hay una leyenda urbana en Honduras, que incluso que David Suazo se casó con la hija del presidente del Cagliari. ¿Ah, sí? Lo había escuchado hace 10 años, 5 años por ahí, y hoy me lo dijeron, preguntarle esto y esto y esto. Confesanos aquí cómo es esa historia. Es mentira. Completamente falso. Completamente falso. ¿Ya lo habías escuchado eso tú? Sí. ¿Sí? Sí. Inclusive, no, y porque sale, si tú lo buscas. ¿En serio? Hay veces te suelta que será como leyenda, no sé, pero que yo estoy casado con... Nada, mentira. El señor absolutamente no tiene nada que ver, no tiene ninguna parentela con Máximo Chelino, y nada. ¿Y cuánto tiempo la conociste? O sea, ¿cuántos años llevabas en Cerdeña? Yo la conocí después de 2 años que estuve en Cagliari. Y después seguimos, peleas, no peleas, tranquilo, se revuelve, se siente, y ahora es la mamá de mis 2 hijas. ¿Cómo se llama, perdón? Elisa. Doña Elisa vino a Honduras antes de casarse a conocer. Sí. La llevaste por las costas de Honduras. 2 veces. Le encantó. Le gustó y venimos siempre. Cuando podemos, en junio, que era en junio, ya sea diciembre, venimos siempre. Y ella sabe que es mi territorio, entonces tiene que venir. ¿Ella era fan del Cagliari, o sea, era fan del fútbol? ¿Por ahí lo conoció usted? No, porque nosotros lo encontramos, nos vimos en circunstancias diferentes, en otro ambiente, pero sí, simpatizante del fútbol, y quieras o no, ahí es difícil que no, porque en toda la región pues el único equipo es el Cagliari, y así. Posible, digamos, que un cagliaritano no sepa de los jugadores, de la gente o del Cagliari. Ahí todos son tifosi, o sea, ahí eso a todo el mundo le gusta el fútbol. Eso caracteriza a cada región, como Cagliari, Roma. Ahí los del puesto son tifosos de la región. No sé cómo, pero funciona así. 2 hijos, David, con tu señora.
Los dos nacieron en Italia, Hasta ¿verdad? ahí, Sefini. Sí, sí. ahí terminó. Sí, sí. No hay un tercero por No ahí. hay un tercero todavía. Un sub-20 en 20 años. No hay. Ok, Todavía no ha salido, yo creo que no. No va a salir más. bueno. Bueno. Suerte y te felicitamos con tu señora por tus dos hijos. Sí, sí. Gracias. Y ojalá que, por ser que van a jugar, porque la sangre la tienen, La ¿no? tienen, Pues la y- tienen y... Yo pienso que van a ser ellos que van a decir, yo no los voy a llevar ni por acá ni por allá. No, ellos decidirán y se sentirán donde querrán jugar. Yo me limitaré solo a inculcarles lo mejor y a que hagan lo que ellos sienten. Bien, y retomando la parte futbolística de esta etapa en Cagliari, de inmediato, bueno, cuando juegas, entras, otro escenario, otro ambiente, una liga muy competitiva, ¿notaste de inmediato lo complicado y lo difícil que era jugar en Italia? Sí, porque es un fútbol totalmente táctico y eso me ayudó a ser el jugador que soy. Porque además de mi característica, pero se necesitaba lo básico, los movimientos, la táctica, cómo moverse, jugar aquí, razonar, no andar solo distinto. Son muchas cosas que se aprenden solo estando. Y la verdad que esto lleva un proceso muy largo. A mí me llevó 3, 4 años para realmente afianzarme y decir, ok, aquí está un jugador que se llama David Suazo. Pero eso me costó mucho, no es fácil. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando no te dan el seguimiento. Yo tuve la suerte de que el Cagliari pues, me dio esa oportunidad de hacerme crecer, hacerme equivocarme. Yo jugué el segundo año mucho, siendo mi segundo año, pues, inclusive eso es bonito porque eso te ayuda a equivocarte y a saberte que te puedes equivocar y que puedes mejorar. Y no es fácil y eso no en todos los equipos te lo permite. Y eso hay veces impide que un jugador pues, se pueda desenvolver como más lo quiere. Y yo tuve esa suerte de encontrarme en una realidad que creí en mí. Eso es importante, ¿no? Porque Cagliari el primer año que va desciende a Serie B, tiene que pasar 4 temporadas, 3 años en Serie B, termina siendo el máximo dolor de Cagliari, pero asciende su equipo nuevamente a Serie A y comienza una nueva etapa, ¿no? Porque Serie B, sé que es muy difícil, porque una vez escuchaba a Batistuta decir que la Serie B era más complicada que la Serie A, son todavía más complicados para la marca, para golpear. Sí, porque es más combativo y tú sabes que más alto vas, más calidad tienes. Entonces los jugadores de más calidad por ahí te dan mucho más espacio en muchos aspectos y eso es importante, pero eso te quiere decir de que tenés que ser más concentrado y jugar aún mucho mejor. Entonces eso te ayuda. Claro, para terminar esa parte del Cagliari, David, compañeros pues en la delantera, 2 que podemos recordar. Gianfranco Zola, uno de ellos, una leyenda del fútbol italiano, en Inglaterra, en Italia. Y el segundo, Esposito. ¿Esos fueron tus mejores compañeros? ¿Podemos decir? Dentro de sí, creo que 2 de los, para la época, o sea, Gianfranco y Mauro, pues formamos una tripla que ascendimos, jugamos de maravilla. Pienso que fue el año donde Cagliari jugó muy bien y pienso que sí. Después pasaron muchos de renombre, porque por ejemplo pasó Patrick Mboma, pasó Luis Oliveira, pasó, te puedo hablar del mismo Morfeo, que a la época ahí fue muy importante. Pero como consistencia y por lo que se logró, yo pienso que Gianfranco y Mauro pueden ser la copia ideal que se formó para hacer. Pienso que hicimos 2-3 años espectaculares. Temporada del sueño en Cagliari cuando hace 22 goles, rompe un récord histórico de Riva. Al siguiente año, después de esa temporada, le premian como el mejor extranjero. Y todo esto le avala para que los grandes equipos se fijen en David y empiecen a preguntar, yo quiero a este hondureño, ya en Italia, en Europa. En ese momento usted, David, ya sentía que su salida de Cagliari estaba más cerca con todos estos logros. Sí, seguramente después
después de un año así importante, uno dice, wow, yo creo que se puede. Porque es muy fácil, después los periódicos, ver la televisión. Aunque uno no quiere, lo nota y lo empieza a ver y es normal. Es normal y wow, y veías que realmente cada vez se podía hacer realidad las cosas, aunque si uno no se ilude, ¿no? Uno está ahí siempre esperando de que las cosas, fin que no firmo, hasta que no firmo. Y la verdad que, wow, después de eso el premio son cosas muy importantes y logros muy importantes que uno los tiene y los recuerda. ¿Te lo creías ese premio, David? ¿Te lo creías cuando te lo mencionaron o hasta que te lo dieron? Hasta que me lo dieron. Ahí creíste. Sí, inclusive hay una transmisión que me emociona cuando estoy hablando y agradeciendo por el premio, porque realmente es un premio muy importante, demasiado importante. Probablemente el premio más importante de un jugador hondureño en la vida, perdón, en la historia del fútbol hondureño, sin duda alguna. Yo pienso que sí, porque salir mejor jugador extranjero en un campeonato italiano, así con todos los jugadores extranjeros que hay, yo pienso que es un logro muy importante. Y se da la noticia en Milán. El Inter de Milán o el AC Milán, que ya tiene la palabra con un equipo, pero que el otro tiene mejor posibilidades. Acá fue un relajo porque de repente todos lo hacíamos en Inter y tira a última hora Milán. Suazo es del Milán. ¿Qué es esto? La telenovela italiana en Honduras. El mayor beneficiario, los medios de comunicación, porque teníamos de qué hablar durante muchas horas, muchos días, varias semanas. Se habla de ese compromiso moral que David Suazo tenía con el Inter, pero se hablaba de esa posibilidad que tenía con el Milán, con más posibilidades de jugar porque no habían delanteros, en el otro habían 5 delanteros. Eras uno de los 5 delanteros. Zlatan Ibrahimovic, Hernán Darío Crespo, sí. Julio Cruz, el jardinero Cruz, Adriano el brasileño y David Suazo. Qué competencia. Y empezaba a aparecer un Balotelli, hay un cipote que empezaba a salir. Todavía estaba el chino Recoba. El chino Álvaro Recoba. Y en el Milan, tipo Inzaghi. Y se lesiona. Contanos Contanos esa parte, David, para terminar esa época italiana. No, la verdad que te digo, de repente, si las cosas hubieran sido paralelamente por ahí, se sabe, por ahí capaz que hubiera optado por ir hubiera analizado la situación capaz de manera diferente, pero cuando hay un recorrido, cuando hay ves que de un año que sabes que te están siguiendo, que te están controlando, sabes que la posibilidad está, sabes que el entrenador te quiere, has hecho las visitas médicas, ya has dicho sí, me gustaría la idea, sí, yo quiero. Creo era muy difícil y porque lo que avaló fue que seguramente el entrenador dijo yo te quiero. Y es que eso es importante. El Milán podría haber sido que la directiva lo quería, pero en el Inter tenía la ventaja que el director técnico te quería a ti, Roberto Mancini. Y debutas, no oficialmente, pero en una gira, en pretemporada, y vas al Teatro de los Sueños, al Old Trafford. No metes un gol, metes 2 goles. Ya te la creías ahí. Ya soy el titular del Inter. No, fue una emoción enorme, pero no porque yo sabía la competencia que era muy importante. Pero en ese momento sí me creí un poquito. ¿Y no sentiste que cuando viste jugando contra el mejor de Inglaterra, le hace 2 goles, no se te ocurrió en Inglaterra cómo haría goles? ¿Cómo haría goles en Inglaterra? Sí, pero era demasiada la emoción ya, o sea, para mí un logro pues demasiado grande, pues ya estar, imagínate, formar parte del mejor equipo de Italia a la época, uno de los mejores del mundo. Para mí estar en el Inter era ya una cosa importante. Es difícil pensar hoy voy para Inglaterra, pues cuando acabas de llegar al Inter.
y ya después, arrancando la temporada, el técnico te utilizó en algunos partidos. Costó algunos meses que era ese primer gol, pero llegó finalmente contra el Genoa, 31 de octubre. Recuerda esa fecha, acá vimos el partido porque fue transmitido, recuerdo muy bien, cuando finalmente David anota su primer gol oficial con Inter en la Serie A. Wow. Me la recuerdo también porque fue una bonita emoción, porque los compañeros me decían que esperaban, porque realmente creían en mí, y te digo, fin que pudimos, pues fue un bonito gol también, inclusive. Lo abrazó Zlatan. Me abrazaron, fue una bonita celebración. Materazzi, porque todos los Zlatan, muchachos, casi toda la banca, pues vino a abrazarme, y son aquellos recuerdos que uno le quedan ahí en el corazón, y te lo recuerdan. Querían que anotaras, te abrazaron todos de corazón, no por compromiso. La verdad que sí. Como dices, Zlatan, Materazzi, ¿no te golpeó Materazzi en esa celebración? No, porque estaba un montón, y si me golpeó no lo sentí. La verdad no lo sentí porque estaba bastante emocionado. ¿Y sabes quién estaba en la cancha en ese partido? Rambo con Genoa, Es cierto, con el Genoa. David, Inter sale Mancini, lastimosamente, sale el director técnico que te lleva. Siendo campeón. Celebra el título del Inter, lo celebra David. Lo celebra en sus 100 años, correcto. Y ya se dan las cosas, llega otro técnico, José Mourinho. David Suazo no estaba en sus planes probablemente, había un compromiso porque había un contrato. Te vas para Portugal, toma la decisión de irte al Benfica. ¿Qué tal esa etapa en Benfica? En Portugal, lastimosamente llega una lesión. Sí, no, importante, fue un cambio importante, seguramente al inicio pues no te lo esperaba, porque después de firmar un contrato con el Inter de 4 años, pues, mínimo te esperas de tener un momento de continuidad, es un año, el segundo año, pero no contaba con eso, que por ahí el entrenador podía irse y que podía entrar otro, y esto cambiaría totalmente un poquito lo que era la visión de todos. Lastimosamente no se agarra esta continuidad, y como los entrenadores cada quien ve seguramente el modo del fútbol de manera diferente. En este caso pues yo no formaba parte de lo que era su grupo elegido, y vamos para tomar la decisión de... Nada personal, simplemente cosas técnicas, tácticas del entrenador, ¿no? Claro, sí. Cosas técnicas en las cuales pues sabe que él es caracterizado por llevar gente que a él interesan. Correcto. Pero habló Mourinho con usted antes de salir, o sea, tuvo una plática personal. No, personalmente no, porque eso lo maneja directamente la institución. La institución me dice no está en los planes, punto. Entonces hay que buscar una solución, y le encontramos en Benfica, que fue algo muy bonito, porque la gente, después de la ayuda pues, de Rui Costa, ex Milan, que él siempre tuvo siempre ese, ¿cómo digo? Ese deseo de jugar conmigo a la época cuando le gustaba yo como jugador, y una vez siendo dirigente, pues en Benfica pudo y tuvo la oportunidad de que yo fuera ahí. Para terminar esta etapa internacional, David, el Benfica, un club, una institución fuerte, grande en Portugal, excompañeros como Pablito Aimar. ¿Qué pasa el de Aimar para el gol 5000? ¿Recuerda el gol 5000 del Benfica? El de gol Rabona 5000, se lo pongo. De Rabona te lo pasa, gol. David Suazo nuevamente vuelve a hacer historia en el fútbol internacional. ¿Qué otros compañeros tenías en Benfica? No sé si estaba Di María. Luisao, Di María, David Luiz, esos más de renombre que todavía están. Estaba también el Cardoso, el Tacuara, ¿no? El Cardoso, estaba también Reyes, el español. Sí, la Perla. ¿Coentrao estaba ahí? ¿Coentrao? No, todavía no. Eso es así. No, teníamos un buen equipo. Pero lastimosamente ese año fue el año que al final de Copa pues salgo lesionado. Esa es la lesión.
esa es la lesión más grave de las lesiones que tuviste. Esa es la que probablemente dice... No, y es curioso, Jacobo, porque el primer partido con Benfica es en Napoli. Vuelve a Italia, hace un gol y un tal Contini le da una patada horrible que sí, empieza con... O sea, recuerda eso de Contini. Sí, y ahí ya parto mal porque yo estaba bien y ya ahí ya arranco con una lesión. ¿Y Polga? Mira, no porque fue una entrada que no fuerte, pero no malintencionada. No malintencionada porque fue un momento de un poquito como cansar. Ya al final con el cambio que estaba por suceder, porque de verdad estaba el cambio que iba a ser para mí. Después de haber jugado casi 120 minutos, lastimosamente en ese momento sucede la jugada que al final fue esa que ocasionó y está hasta ahora dando su fruto. Bueno, pero es el destino, David, y pudiste seguir jugando. Después son las decisiones que has tomado. Vamos a ir a la última pausa comercial. Vamos a regresar para hablar ya la recta final, lo último de la H. Lo que los hondureños amamos, todos esos goles de la selección nacional que el Rey David nos hizo gritar. No nos cambie, esto es Radio House a través de Vox FM 101.9. Ya regresamos.